Parte 1. El guardián invisible. Durante 17 años nadie me notó, hasta que lo destruí todo con una sola jugada. Me llamo Adrián Velasco, tengo 55 años y hasta hace poco era el jefe de seguridad informática en Novacore Systems, una empresa de tecnología ubicada en Valencia. Durante 17 años fui el primero en llegar y el último en irme. Nunca falté, nunca pedí un ascenso. Simplemente hacía mi trabajo, callado, preciso, invisible. El lunes pasado, Silvia Torres, la directora de operaciones, me llamó a su oficina. Su tono era frío, casi automático. Adrián, la empresa está haciendo recortes. Tu posición ha sido eliminada. Ni un gracias, ni una explicación, solo eso. Al lado de ella estaba Julián, de Recursos Humanos, evitando mirarme directamente. Asentí una sola vez, no discutí, no pedí reconsideración, solo recogí mis cosas. Mientras salía vi a los nuevos ingenieros, la mayoría recién salidos de la universidad, fingir que trabajaban mientras me miraban por el rabillo del ojo. Irónico. Yo les había entrenado a casi todos. Caminé hasta mi escritorio, abrí el cajón inferior y empecé a guardar mis pertenencias. Una foto con mi hija Lucía, un llavero con el escudo del Valencia CEM y una pequeña planta que, contra todo pronóstico, había sobrevivido todos esos años con el aire acondicionado a tope. Antes de irme, pasé por el servidor principal. Nadie lo notó. Las luces verdes parpadeaban como siempre. Pero dentro, yo sabía que cada rincón, cada línea de código, cada protocolo de seguridad llevaba mi huella. Al salir del edificio, Carlos, un viejo compañero, me susurró: «No se lo merecías, tío. Tú literalmente levantaste esto». Sonreí sin responder, porque no lo sabía aún, pero miércoles sería un día divertido. Volví a casa y dejé mi maletín en el suelo con un suspiro. Mi esposa, Sofía, me esperaba en la cocina con una taza de té. No dijo nada, solo me abrazó. En 22 años de matrimonio, sabía cuándo hablar y cuándo simplemente estar. «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó en voz baja. «Pensar», dije. Subí al estudio y saqué una memoria USB de una caja de libros. No era cualquier memoria. Contenía registros, accesos, copias de seguridad y logs de actividad que ningún auditor había visto jamás. No porque quisiera hacer daño, sino porque sabía que un día me echarían sin mirar atrás y quería estar preparado. Abrí los archivos. Al principio, nada nuevo. Viejos reportes de mantenimiento, accesos de rutina. Pero luego, algo llamó mi atención. Un flujo de transacciones regulares a una empresa llamada Neotech Systems. El nombre no me sonaba y eso era raro. En 17 años conocía hasta los proveedores de café. Busqué su registro fiscal. Dirección falsa, creada hace menos de 2 años, sin empleados activos. Y entonces lo vi. El contacto legal registrado de Neotech. Martín Torres, hermano de Silvia, la misma que me despidió sin pestañear. Me apoyé en la silla y dejé escapar una risa seca. Bueno, Silvia. Parece que tu hermano y tú han sido muy listos. Pero lo que Silvia no sabía era que yo había sido el guardián silencioso del castillo. Y ahora yo tenía las llaves. Parte 2. El plan comienza en silencio. Pasé la noche revisando los archivos. La empresa Neotech Systems había emitido facturas mensuales a Novacore por consultorías técnicas avanzadas, algo que jamás había sido aprobado por ningún comité interno. El total ascendía a más de 1.400.000 euros en menos de 2 años. Pequeños montos al principio, pero creciendo poco a poco. Silvia y Martín habían sido listos. Las facturas parecían legítimas y los pagos estaban autorizados por el departamento financiero. Pero lo que no sabían era que, en una auditoría de seguridad que yo mismo había diseñado, cada documento digital
Llevaba una huella de modificación invisible, una especie de firma criptográfica oculta. Ninguno de esos documentos pasaba por mi departamento, sin dejar rastro. El martes por la mañana, aún sin despertador, me preparé un café fuerte y me senté frente al ordenador. Nadie me esperaba en una oficina. Nadie me pidió resultados. Pero yo tenía una misión. Creé una cuenta de correo anónima, @interna.novacore-sec.com, una dirección imposible de rastrear que había programado años atrás para pruebas de phishing. Ahora sería mi canal principal. A las 9:13 envié el primer mensaje. Asunto: anomalías financieras detectadas. Revisión urgente. Destinatario: Silvia Torres. Adjunto: resumen parcial de los pagos a Neotech Systems. No incluí nombres ni acusaciones directas, solo datos. Lo suficiente para incomodarla, pero no para que pudiera acusarme de nada concreto. El juego había comenzado. A las 9:45, mi móvil vibró. Silvia. No respondí. A las 10:12, otro mensaje, esta vez de Julián, el de Rechet. Señor Velasco, hemos recibido una comunicación suya que puede violar los términos de su desvinculación. Le solicitamos que cese todo contacto con empleados de Novacore. Curioso, pensé. Nunca firmé ningún acuerdo de confidencialidad. Querían asustarme. Viejo truco. A las 11, abrí la caja fuerte del banco donde guardaba otro pendrive. Dentro, copias de accesos, rutas internas, movimientos de archivos y una cosa más. Un log con fecha y hora de cada vez que Silvia había aprobado pagos a Neotech desde el sistema financiero interno. Era hora de dejar de enviar indirectas. Esa tarde recibí un correo inesperado. Gustavo Llorente, jefe del comité de auditoría de Novacore. Un hombre serio, poco mediático, pero respetado. Habíamos trabajado juntos en la migración de datos hace años. Adrián, me ha llegado información inquietante. ¿Puedes hablar? Respondí con una única frase. Nos vemos mañana, 8 de la mañana, en el Café Atlántico. No lleves portátil. Mi esposa, Sofía, me observó esa noche mientras cenábamos. ¿Sigues pensando en vengarte? No es venganza, Sofía, es equilibrio. Ella asintió. Me conocía lo suficiente como para no discutir. Solo prométeme que no te vas a destruir a ti mismo en el proceso. Le sonreí con cansancio. No planeo destruirme, planeo reconstruirme. Pero antes, alguien más tiene que caer. Parte 3. Los detalles lo son todo. El miércoles amaneció nublado. Perfecto. El tipo de día en que todo parece más gris, más secreto. Llegué al Café Atlántico a las 7:50. Una cafetería discreta, en una calle lateral de Ruzafa, donde los políticos se cruzaban sin saludarse. Gustavo Llorente ya me esperaba en la esquina del fondo, vestido con su clásico abrigo de lana y su inseparable cuaderno Moleskine. Me senté frente a él sin decir nada. Sacó un sobre manila con la etiqueta «Privado». Dentro mi informe. Copias impresas de los documentos que había enviado desde el correo falso. «¿Todo esto es real?», preguntó sin rodeos. Cada cifra, cada firma digital. Lo he guardado durante años por si algún día ocurría esto. ¿Por qué no viniste directamente a mí? Porque necesitaba saber si aún eras de los que leían los reportes en vez de firmarlos sin mirar. Gustavo asintió lentamente, como quien reconoce que aún hay pocas personas en quien confiar. Esto tiene peso, Adrián, pero si lo presento sin respaldo, me aplastarán. Tengo algo más, dije, deslizando una segunda memoria USB por debajo de la mesa. Aquí está la parte que no pueden ignorar. Autorizaciones internas, documentos firmados por Silvia y Martín y el rastro digital que los conecta. Gustavo la tomó con cautela. ¿Cuál es tu objetivo? Miré por la ventana un momento. No quiero volver, no necesito el trabajo, solo quiero que la empresa sobreviva.
sin ellos. Esa misma tarde, las primeras grietas aparecieron. Me llegaron mensajes anónimos, probablemente de empleados internos. ¿Qué pasa con Silvia? ¿Por qué cancelaron la reunión de presupuesto? Dicen que Martín Torres está bajo investigación. ¿Tiene algo que ver contigo? No respondí, pero tomé nota. El caos comenzaba a instalarse y yo solo tenía que empujar un poco más. A las 17 horas recibí una llamada desde un número oculto. ¿Adrián Velasco? Depende quién pregunte. Soy Laura Castell, periodista de El Confidencial. Recibimos documentos sobre movimientos sospechosos en Novacor. Tu nombre aparece en las trazas. Interesante, dije con tono neutral. ¿Y qué planean hacer con esa información? Verificarla, publicar si es real. ¿Tienes algo que agregar? Colgué. No era el momento, pero pronto la historia reventaría. Y cuando lo hiciera, Silvia no podría esconderse detrás de una pantalla de PowerPoint. Esa noche, desde la comodidad de mi despacho en casa, redacté el informe final. Incluí una cronología detallada de las transacciones de Neotec, la conexión familiar entre Silvia y Martín, el uso indebido de accesos administrativos y un anexo especial, una solicitud de aumento presupuestario rechazada para mi antiguo equipo, justo antes de que Silvia autorizara nuevas consultorías. Lo titulé La sombra detrás del algoritmo, cómo Novacor fue hackeada desde adentro. Y lo envié. No a la prensa, no al CEO, sino a 3 miembros clave del Consejo de Administración. Uno de ellos me respondió en menos de 20 minutos. Necesitamos hablar. Mañana. Oficinas centrales. Entrada lateral. 7:45. Perfecto. Parte 4. Las máscaras empiezan a caer. Jueves. 7:43 de la mañana. El cielo seguía gris, pero yo estaba tranquilo. Llegué a la entrada lateral de las oficinas de Novacor, justo donde me habían citado. La misma puerta por la que entraba cada mañana durante 17 años. Solo que esta vez yo no era el empleado, era el detonador. Me recibió Eduardo Salvat, miembro veterano del Consejo. Su apretón de manos era firme, pero su rostro tenso. Subimos en silencio al 6º piso, a una sala de juntas pequeña. Allí nos esperaban 2 personas más, María Gallardo, del Comité Legal, y Ángel Moreno, jefe de cumplimiento normativo. Recibimos tu informe, empezó María, y francamente estamos preocupados. ¿Estás dispuesto a testificar? Si es necesario, sí, pero les aviso. Tienen 48 horas antes de que esto se haga público. Se miraron entre ellos. Eduardo tomó la palabra. Silvia está en una convención en Lisboa. Regresa mañana. Queremos manejar esto internamente antes de que ella vuelva. Asentí. Entonces les sugiero que empiecen hoy. Revisen los accesos. Pregunten por Neotec. Y sobre todo, pregunten quién autorizó cada pago. Salí del edificio sin mirar atrás. El aire olía distinto, más limpio. A las 11:12 recibí un mensaje cifrado desde un número desconocido. Tu informe ha sido reenviado al Comité de Finanzas. Están en sesión extraordinaria. Y uno más, de Laura Castell, la periodista. 3 fuentes internas me confirmaron que algo grande está pasando. ¿Podemos hablar hoy? Le respondí con una sola frase. Todavía no, pero pronto. Por la tarde me llamó Martín Torres. Adrián, ¿podemos hablar? ¿Quién te dio mi número? No importa. Escucha, todo esto ha sido un malentendido. Solo quiero aclararlo. ¿Aclarar qué? Las facturas falsas, tu empresa fantasma, tu vínculo con Silvia. Silvia no tiene nada que ver con esto. Soltó rápido, demasiado rápido. Silencio. Mira, hay formas de arreglar esto. Te hicimos daño, vale, pero no es necesario destruirlo todo. No voy a destruir nada, respondí con voz plana. Solo estoy limpiando. Colgué. Esa noche Sofía me encontró en el estudio.
mirando la pantalla en blanco. ¿Y ahora?, preguntó. Mañana se sabrá todo, dije sin apartar la vista del monitor. Lo único que falta es una última pieza. ¿Cuál? Ellos. A medianoche, programé un último correo, no firmado, no rastreable. Destinatarios, todo el Consejo de Administración, incluyendo los suplentes. Asunto. Antes de aprobar el presupuesto trimestral, lean esto. Adjunté el informe completo, con evidencias nuevas, grabaciones de pantalla, registros de acceso manipulados y una copia del contrato entre Novacor y Neotec, firmado electrónicamente por Silvia Torres. Luego cerré el portátil, apagué la luz y me fui a dormir. Dormí profundamente, como alguien que sabe que, al despertar, el mundo ya no será el mismo. Parte 5. El día en que todo se rompió. Viernes, 8 en punto. El correo que programé durante la madrugada había sido entregado. No 1, ni 2, sino 17 destinatarios, cada uno con acceso directo al poder de Novacor. Las piezas ya estaban en movimiento. Solo quedaba mirar cómo caían. A las 8:17, el móvil vibró por primera vez. Número desconocido. No respondí. 8:22. Otro. Esta vez era Laura Castell. ¿Viste lo que está pasando en la bolsa? Novacor se desplomó un 11% en una hora. Sonreí levemente. Eso significaba que el informe se había filtrado. Y si los accionistas ya sabían, los abogados no tardarían. 08:49. Mensaje de Eduardo Salvat. Silvia fue detenida en el aeropuerto de Lisboa. Llevaba su portátil. Los agentes encontraron accesos remotos a la cuenta corporativa de Martín. El principio del fin. A las 9:06, mi viejo compañero Claudio, del departamento de redes, me escribió: «Hermano, están interrogando a todo el equipo financiero. Dijeron que nadie se va a casa hasta que terminen». «¿Qué hiciste?» «Lo justo», respondí. A las 10:30, una alerta del sistema judicial me llegó por correo. Se ha iniciado una investigación penal contra Silvia Torres, Martín Torres y al menos 3 implicados más por fraude corporativo. Ni siquiera tuve que mover un dedo. Todo estaba en los documentos. A las 13 horas me reuní en el mismo café de siempre con Gustavo Llorente. No pidió nada, ni siquiera agua. Solo me miró fijamente durante unos segundos. ¿Tenías planeado todo esto desde que te echaron? No exactamente. Entonces, lo único que hice fue guardar la verdad. El resto se derrumbó solo. Gustavo respiró hondo. El Consejo quiere ofrecerte algo, formalmente. Están creando una nueva dirección, oficial jefe de integridad y ciberseguridad. Reportarías solo al Consejo. Suena a lo que tú harías bien. Me quedé callado unos segundos. ¿Y Silvia? Suspendida indefinidamente. Su hermano, detenido. Hay más nombres, pero tú ya sabes quiénes son. Asentí lentamente. ¿Y si digo que no? Ya tienes el poder. Pero con ese puesto, tendrías también la estructura para asegurarte de que esto no vuelva a pasar. Esa noche, Sofía me esperaba en la terraza. ¿Terminado? En parte, dije mirando las luces de la ciudad. Se acabó el derrumbe, pero ahora toca decidir si reconstruyo aquí o en otra parte. Ella me miró con serenidad. Si decides quedarte, que sea por ti, no por venganza. Le sonreí. No estoy aquí por venganza, estoy aquí por justicia. Parte 6. El regreso del invisible. Lunes por la mañana. Me vestí con un traje gris que llevaba años guardado. Corbata azul oscura. Zapatos lustrados. Parecía cualquier ejecutivo más, pero yo sabía algo que ellos no. No había vuelto como empleado, sino como vigilante. Al llegar a las oficinas de Novacor, el guardia de seguridad me miró confundido por un momento. Luego leyó el nombre en el nuevo pase de acceso. «Bienvenido, señor. Velasco», dijo,
casi con respeto reverencial. Yo solo asentí. Subí hasta el piso 9, el único al que nunca había accedido antes. La sala de dirección. 10 miembros del consejo me esperaban. María Gallardo tomó la palabra. Hemos revisado tu informe, tus condiciones, y hemos decidido aceptarlas todas. Bien, respondí. Quiero empezar por lo más básico. Auditorías cruzadas en todos los contratos tecnológicos de los últimos 5 años. Ángel Moreno, el jefe de cumplimiento, levantó una ceja. 5 años. Sí. Si dejamos que las raíces del problema se mantengan, esto volverá a crecer. Eduardo Salvat asintió. Tiene sentido. Y así, sin ceremonia, sin discursos, comenzó mi nueva etapa. Esta vez con poder real. Las siguientes semanas fueron una tormenta interna para Novacor. Silvia fue formalmente imputada por fraude y evasión fiscal. Martín confesó y aceptó colaborar. Otros 3 ejecutivos fueron despedidos. Los contratos sospechosos se rescindieron. Y el nombre Adrián Velasco empezó a circular en pasillos donde antes solo se hablaba en siglas y cargos. Aún así, yo no buscaba fama. Nunca la había querido. Designé a Lucía Ortega, una joven analista prometedora, como nueva responsable del equipo operativo de ciberseguridad. Ella no lo entendía del todo al principio. ¿Por qué yo? Porque eres honesta, discreta, y no buscas impresionar a nadie, como yo hace 17 años. Me miró con sorpresa. ¿Y si me equivoco? Equivocarse no es el problema. Ocultar lo que haces cuando te equivocas, sí. Poco a poco, Novacor empezó a cambiar. Ya no había secretismos, ni consultorías externas misteriosas. El comité de dirección me pedía informes semanales, y cuando no les gustaba lo que encontraban, me daban razón, no excusas. Eso era nuevo. Un viernes por la tarde, Sofía pasó a buscarme por la oficina. ¿Así que esta es tu torre? Es solo un despacho con vistas. La verdadera torre fue la que construí durante 17 años, sin que nadie la viera. Salimos caminando por el pasillo del 9º piso. Algunos empleados bajaron la mirada al verme. Otros me saludaron con una mezcla de admiración y temor. ¿Te incomoda eso?, preguntó Sofía. Number Me recuerda a quién fui y quién no quiero volver a ser. Parte 7. Las consecuencias del silencio. Pasaron 3 meses desde mi regreso. Durante ese tiempo, la empresa pasó por auditorías externas, rediseñó su estructura financiera y recuperó más de 2,8 millones de euros desviados a través de contratos falsos. Los medios comenzaron a publicar titulares como «El guardián invisible que salvó a Novacor desde las sombras. Adrián Velasco, del despido al despacho más alto». No me agradaban esos títulos. Sonaban heroicos. Y yo no era un héroe. Solo era alguien que se negó a mirar hacia otro lado. Un día recibí una carta manuscrita en mi escritorio. Sin remitente. Pensé que nunca nos descubrirías. Siempre fuiste silencioso, pero te subestimamos. M. Martín. No respondí. No hacía falta. Poco después, recibí una llamada de la Fiscalía Nacional. Querían mi colaboración como testigo clave en el juicio contra Silvia Torres y otros implicados. Accedí con una única condición. No quiero cámaras, no quiero publicidad, quiero justicia, no espectáculo. Lo entendemos, señor Velasco, respondió el fiscal. Pero sepa que sin usted, esto no hubiera sido posible. El día de la audiencia, entré por la puerta trasera del juzgado. Nadie me reconoció. Desde la sala de espera vi a Silvia esposada, con la mirada fija en el suelo. Ya no era la mujer segura que me despidió sin pestañear. Era una figura vacía, erosionada por el miedo y la exposición. Cuando mi turno llegó, declaré sin dramatismo. Solo hechos, fechas, documentos, accesos. La sala escuchaba en silencio. Terminé con una frase que no había planeado decir. Me despidieron sin decir adiós, pero volví, para que otros no tuvieran que pasar por lo mismo.
El juez asintió lentamente. Gracias, señor Velasco. Aquel día no celebré. No hubo brindis, ni abrazos. Solo volví a casa, me quité el traje y me senté en el balcón, con Sofía al lado. ¿Ahora sí terminó?, preguntó. No sé si algo así termina del todo, respondí. Pero se resolvió. Eso basta. Ella tomó mi mano y sonrió. Nunca pensé que tu silencio pudiera ser tan ruidoso. Yo también sonreí. Parte 8. Puentes que no se queman, se colapsan solos. 6 meses después, la vida se había asentado. Novacor ya no era la empresa turbia que se escondía tras cifras manipuladas. Era transparente, vigilada, y por primera vez, digna de confianza. Mi rol como oficial jefe de integridad y ciberseguridad no solo era estratégico, era simbólico. El mensaje era claro. Si traicionas la confianza de esta empresa, alguien estará observando. Alguien sabrá. Esa mañana, mientras revisaba protocolos con Lucía Ortega, recibí una notificación. Silvia Torres ha sido condenada a 7 años de prisión. Inhabilitación absoluta por 10 años para cargos públicos o directivos. Martín aceptó una pena reducida tras colaborar. Fin del capítulo. Al salir de la reunión, me crucé con Carlos, el técnico de redes más veterano. Adrián, ¿te has dado cuenta? Todo el mundo camina más recto desde que volviste. No caminan más recto, solo saben que ya no hay sombras donde esconderse. Esa tarde en casa, abrí mi viejo portátil personal. En la barra de búsqueda de LinkedIn, tecleé lentamente. Nunca quemes puentes. A veces, se caen solos bajo el peso de la codicia. Publiqué. 5 minutos después, antiguos colegas, exempleados, incluso competidores, comenzaron a reaccionar. Comentarios, agradecimientos, invitaciones a conferencias. Algunos querían saber cómo lo hice. Otros, simplemente, querían aprender a no repetirlo. Sofía entró al despacho, con su sonrisa de siempre. ¿Te han ofrecido escribir un libro ya? 3 editoriales esta semana. ¿Y qué vas a hacer? Tal vez escribirlo, tal vez no. Ella se encogió de hombros y me tendió la mano. ¿Comemos afuera? Hace sol. Caminamos hacia el restaurante de siempre, en el centro de Valencia. Nadie nos molestó. Nadie se detuvo a saludar. Y eso era perfecto. En la sobremesa, mientras el camarero dejaba la cuenta, revisé el móvil. Un mensaje nuevo de Eduardo Salvat. Aprobado el presupuesto de ciberseguridad para el próximo año. Unánime. Sin preguntas, confianza total. Guardé el teléfono, sonreí y miré a Sofía. ¿Y esa cara?, preguntó. Nada importante, respondí. Solo estaba pensando en puentes y en cómo a veces, si los reconstruyes bien, pueden ser más fuertes que nunca.